La Iglesia Argentina para Jesucristo presenta su programa Vasijas de Honra. Vasijas de Honra. Un mensaje para llenar tu vida con la palabra de Dios. Con la conducción de los pastores Diana Kelly y César Kelly. Vasijas de Honra. Vasijas de Honra. www.argentinaparajesucristo.com. Hola, nos encontramos en Vasijas de Honra, un programa que realmente la gente está hablando y está cada día sumándose más y más amigos a este programa. Por eso, hoy tendremos una prédica titulada La Unción, a cargo de mi esposo César Kelly. Quédate ahí porque estoy segura que esa gran unción hoy va a tocar tu corazón también. Para poder entender esta temática titulada La Unción, vamos a ir directamente a la palabra de Dios y vamos a leer juntos 1 de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bien, tenemos aquí, por un lado, David siendo rey de Israel y Satanás, que es el rey del reino de las tinieblas. Tenemos una unción diabólica contra una unción del reino de Dios. Pero para entrar en este tema, primero tenemos que saber la base, tenemos que saber primero qué es la unción. La unción es una medida de poder, es una capacidad de poder. En el caso de los hijos de Dios, Dios le da una medida de poder de acuerdo a la función para la cual va a usar a esos hijos de Dios. No es lo mismo una unción de una persona que de repente llega al camino del Señor. Por ejemplo, cuando una persona llega para el camino del Señor, tiene la famosa llamada unción del leproso, que viene a ser la unción de la salvación. La primera unción, cuando aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón por nuestro pecado, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y Él anota nuestro nombre en el libro de la vida. Y una unción primaria, una unción primera, la unción de la salvación, una unción de protección, una unción de comunión con Dios, viene sobre nuestra vida donde el Espíritu Santo empieza a morar en nuestras vidas, nos empieza a educar en cuanto a la palabra de Dios, nos enseña que tenemos que buscar de Dios, que tenemos que ir a la iglesia 1 o 2 o 3 veces en la semana, nos enseña a entender la palabra de Dios que antes no la entendíamos, y esa viene a ser la unción primaria, la unción del leproso. Se dice unción del leproso porque la lepra va a representar todos nuestros pecados, va a representar todas nuestras maldiciones ancestrales a las cuales nosotros vamos a renunciar, y el Señor de todas esas cosas nos va a limpiar, de esa lepra, de ese pecado, de esas maldiciones familiares y generacionales nos va a limpiar. Esa es la primera unción y sirve para que estemos agarrados de las cosas del Señor y sirve para que podamos servir al Señor, siguiendo al Señor y yendo a la iglesia. Luego tenemos una segunda unción, que es la unción sacerdotal. Esta unción ya es una medida de poder de Dios mucho más elevada. Marca un nivel de actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no es lo mismo. Se da en consecuencia de una búsqueda. Si tenemos una búsqueda permanente de parte de Dios, tenemos una búsqueda en que estamos buscando en servirle a Dios en otros niveles de actividad del Espíritu Santo, es lo que muchos relacionan con el bautismo del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo acepté a Jesucristo como Salvador personal, iba a la iglesia muy conforme, muy contento, pero un día vino un pastor y predicó la palabra de Dios, habló acerca del Espíritu Santo y dijo: ¿quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y la mayoría de los jóvenes que estábamos en la iglesia levantamos la mano. Entonces pasamos al frente, el pastor empezó a orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo no hablaba en lengua, empecé a hablar en lengua. Yo me acuerdo que yo no
no era muy fogoso en las cosas del Señor. Me acuerdo que saltaba y pegaba salto de 2 metros de altura. Tuve una visión que nunca había tenido visión, y de repente en esa visión el Señor me mostraba que iba a estar predicando la palabra de Dios por Bernal, por Quilmes, por Berazategui, por Florencio Varela, por toda esta parte del Solano. Años más tarde fui por todos esos lados invitado a predicar la palabra de Dios, cómo Dios cumple sus sueños, cómo Dios cumple sus visiones. La segunda unción, la unción sacerdotal, el Señor nos bautiza como sacerdotes de Él, para un uso especial de Él. Ya somos portadores de la palabra de Dios, ya nos da esa unción para predicar, para salvar almas, para que sean convencidas las almas. Apenas abrimos nuestra boca son convencidas por el Espíritu Santo, las atrapamos. Una unción que te permite ayunar sin ningún tipo de problema, una unción que te permite que la palabra de Dios se te revele sin ningún tipo de problema. Esa es una unción sacerdotal. En Salmo 133 dice: cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, dice, y Él derrama del aceite del Espíritu Santo, el aceite que derramaban sobre Aarón, y recorría toda la barba de Aarón y caía por sus vestiduras al cielo. Esta unción sacerdotal se da en función de la iglesia. Esta unción sacerdotal se va a dar en el cuerpo de Cristo. Qué lástima que muchos a veces dicen ser portadores de la unción sacerdotal y muchas veces no están sujetos a un cuerpo de Cristo. Pero la unción sacerdotal es una unción que se va a manifestar dentro del cuerpo de Cristo. Dice que en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que estaban todos unánimes, reunidos en oración, porque Jesucristo le había dicho que vayan al aposento alto a orar, que Él iba a enviar a su Espíritu Santo. Y dice que estaban todos reunidos unánimes orando, y dice que bajó fuego del cielo y empezaron a hablar en nuevas lenguas, y dice que como en lenguas de fuego, algunos hablaban en lenguas angelicales, no se les entendían. Lo que sí fue un bautismo tremendo del Espíritu Santo, donde Dios bautiza para una unción sacerdotal, para el uso de esa unción se usa dentro del cuerpo de Cristo. Y dice que cuando recibieron esa unción, dice que Pedro se paró en el pórtico de Salomón en Jerusalén y empezó a predicar la palabra de Dios con denuedo, y dice que se convirtieron 3.000 personas con todas sus familias, y nació la primera iglesia de Jesucristo. En un día, en una prédica, se convirtieron 15.000 personas al Señor, y esa es la unción sacerdotal. Funciona en función del cuerpo de Cristo para ganar almas para el Señor, para convertir almas para el Señor, y para que aquellos que iban en camino de perdición vengan a los caminos de salvación. Esa es la unción sacerdotal, pero va en función del cuerpo de Cristo, y para lo que Cristo quiere usar esa unción para reactivar su iglesia, para que muchos vengan a su iglesia. Después tenemos una tercera unción, que es la unción regia, que es la unción de reino, que es la unción que tenía David para gobernar la nación de Israel. David tenía una unción de reino, era rey de Israel. Esta unción de reino también se da en aquellos reyes y sacerdotes que están buscando más de la presencia del Señor. Pero esta unción se manifiesta, puede ser en apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas de la palabra de Dios, cuando tienen un llamado especial de Dios y son obedientes a ese llamado. El Señor te dice: bueno, ya estás preparado, tenés un llamado a Venezuela. En el caso de Diana, que Diana está yendo seguido para Venezuela, y Diana obedeció, y de repente aparecieron los contactos, que eso también lo hace el Señor, y uno obedece y uno se pone en las manos del Señor y se va a Venezuela, que por ejemplo nunca fue, y de repente llega allá y te recibe una familia, y de repente esta familia te arma una agenda, y de repente aparece que vas a predicar en una cruzada donde hay 500 personas, 1000 personas, y se va dando así, te llevan para acá y te llevan para allá. Esa es la unción del reino, esa es la unción regia, esa es la unción que traspasa las fronteras, esa es la unción que Dios le da a las personas que ya están preparadas, capacitadas y son obedientes a su palabra, y de repente estás en una campaña predicando y orás por las personas y se van 500 personas al suelo, o 1000 personas al suelo, o los paralíticos se levantan, o aquellos que tenían enfermedades incurables, el Señor las sana. Esa es la unción del reino, una unción que ya no tiene límite, una unción que Dios les da a aquellos que están predispuestos a predicar su palabra más allá de las fronteras de su iglesia, de su pueblo, de su provincia o de su nación. Es una unción que te lleva por todo el mundo. Esa es la unción del reino. Ahora, tenemos un caso aquí.
David comete un pecado muy grande, es incitado por Satanás. Viene Satanás con una unción para incitarlo a David a que haga censo sobre Israel y logra hacer que David haga censo sobre Israel. Esa es unción contra unción, una unción del reino de las tinieblas contra una unción del poder del Espíritu Santo de Dios, que es la unción de David. Tenemos otra unción contra unción. Sansón iba caminando por las viñas de Timat, de repente sale un león. Dice, en 2 de Pedro dice que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás vino como león rugiente contra Sansón, para devorarlo, para pararlo, para apagar a ese líder que Dios había levantado en Israel. Pero ¿qué pasa? Cuando se enfrentan la unción de Satanás a través del león contra la unción de Sansón, logra vencer la unción del reino, la unción de Dios, la unción que va a representar el reino de Dios. Vence a la unción del reino de las tinieblas, porque la unción del reino es mucho más poderosa que la unción del enemigo de Satanás. Y así tenemos muchos casos de unción contra unción, y esta es la palabra que Dios me ha dado en este día acerca de la unción. Hay mucho más, pero esta es una introducción. Yo ahora le voy a estar dando a mi esposa Diana para que ella vaya finalizando. Amén. Vamos a orar, y a lo mejor, como el pastor decía, mi esposo, nosotros cuando aceptamos a Cristo tenemos una unción de salvación, pero no es la que tendríamos que quedarnos, sino tendríamos que seguir buscando del Señor para llegar a una segunda y a una tercera unción, a esa tercera unción que el pastor dijo que es la unción regia. Esa es la unción de gobierno, esa es la unción que deberíamos y tendríamos que todos llegar a esa unción, entonces salvarían naciones y naciones. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo siempre nos quiere dar más. La mano de Dios está abierta, dice, para colmarnos de bendiciones. Por lo tanto, si está abierta, significa que Dios nos quiere dar todo. Somos nosotros que tenemos que buscarlo y que tenemos que pedirle a Dios poder llegar a esa unción regia para poder aplastar todo dardo de fuego que se levante contra tu vida, contra la iglesia o contra tu ministerio. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hoy te esté bendiciendo y esté derramando una unción sobrenatural sobre tu vida, que hoy el Espíritu Santo pueda hacer algo nuevo en tu vida. Quizás Dios te está usando, quizás estás predicando o haciendo alguna función en tu iglesia, o quizás no. Bueno, esa unción del Espíritu Santo te va a motivar, te va a activar a salir a la calle, a salir afuera y a hacer algo nuevo en el ministerio. Vamos a orar. Espíritu Santo, yo quiero pedirte por todos los hermanos televidentes que están mirando este programa. Muchos son entendidos, Señor, quizás otros no saben ni siquiera lo que es el Espíritu Santo y la unción. Pero Dios mío, nosotros sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo hoy va a ser derramado sobre toda carne, sobre toda criatura, y que tus hijos profetizarán, y que tus hijos verán señales, y que tus hijos, Señor, recibirán esa unción donde irán con motivación y activación a la calle, aplicar un evangelio de fuego, un evangelio de marca, un evangelio con señales, un evangelio con milagros. Padre Celestial, yo te pido una unción nueva para toda la iglesia, para Argentina, para las naciones del mundo, porque sabemos, Señor, que los tiempos se están acortando, pero la unción debe ir creciendo en la iglesia. Padre, yo te bendigo y te glorifico y decreto y declaro, Padre, que esa unción ya está siendo derramada sobre cada persona que hoy ha creído que va a recibir algo nuevo de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se está sintiendo esa unción realmente en este lugar y seguramente vos también en tu casa la estás sintiendo. Yo quiero invitarte a la iglesia, yo quiero invitarte a que me puedas llamar, comunicarte a través de los medios que aparecen ahora por pantalla y de esa manera poder conocernos y puedas visitar nuestra iglesia y puedas también ser amigo de nosotros. Gracias por estar ahí del otro lado, te bendecimos y que tu vida siga siendo tan prosperada como hasta ahora. Shalom y hasta el próximo programa.